¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Llegamos al último tutorial de la realización de esta muñequita. Como recordarán, ya habíamos hecho el gorrito, cuerpo, cabecita y bueno, nos corresponde hacer ahora brazos. Lleva unas botitas y un baberito. Y también, pues por fin la vamos a terminar. Vamos a ensamblar todas las partes, coser el gorrito, la cabeza, en fin. Van a ver, el resultado final va a quedar muy hermoso. Por favor, les pido que se suscriban. Vamos a seguir con los tutoriales. Les tengo sorpresas más adelante. Tengo próximamente una muñequita que estoy segura les va a fascinar. Eh, por eso mismo deben activar la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales. Dedito arriba, es muy importante, apóyenme con su dedito arriba. Y por favor comenten, que sus comentarios nos ayudan mucho para mejorar el contenido de este canal. Y bueno, ahora sí, comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son hilaza de color amarillo, color carne, blanco, crochete 2.5, marcador de puntos, perdón, aguja lanera, alfileres, tijeras y relleno siliconado. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico de 6 puntos, ya lo hemos hecho anteriormente. Así, de esta manera hacemos una cadena y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto. Así vamos a sacar 2 puntos en cada punto para finalizar con 12 puntos bajos. En la vuelta 3 haremos un punto, un aumento para finalizar la vuelta con 18 puntos. Ya saben cómo lo hacemos. Hacemos un punto bajo, marcamos y un aumento, 2 puntos en el mismo punto, 1 y 2, y así haremos toda la vuelta, un punto, un aumento para finalizar con 18 puntos bajos. De la vuelta 4 a la 6 haremos un punto en cada punto para finalizar con 18 puntos bajos. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, finalizaremos la vuelta con 17 puntos bajos. En la vuelta 8 haremos 5 puntos, una disminución, 10 puntos bajos, finalizando con 16 puntos bajos. Vuelta 9, 5 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, finalizando la vuelta con 15 puntos bajos. Vuelta 10, 5 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos para finalizar la vuelta con 14 puntos bajos. Vuelta 11, 5 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos para finalizar la vuelta con 13 puntos bajos. Vuelta 12, 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos para finalizar la vuelta con 12 puntos bajos. El último punto de la vuelta 12 no lo vamos a hacer, ahí vamos a hacer un cambio de color. Introducimos el color blanco y haremos 12 puntos bajos. Esto es lo que vamos a obtener al finalizar la vuelta número 13. En la vuelta 14 vamos a hacer lo siguiente. Así. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado de esta forma
hacemos 2 cadenas, 1, 2, lazada, así, introducimos en el mismo punto y vamos a hacer un punto alto, así, sacamos 2 y luego otras 2 y vamos a hacer lo mismo otras 3 veces, otros 3 puntos altos, 1 y 2, otras 2, lazada, sacamos 2 y luego 2 y el último lazada, introducimos, sacamos, ay perdón, 2 y luego otros, ay perdón, 2 y luego otros 2. Ahora vamos a girar nuestra labor y en el primer punto que hicimos, en la parte de arriba del primer punto que hicimos, vamos a hacer un punto bajo, así volvemos a girar, saltamos el siguiente punto, no lo vamos a tejer, tejemos hasta el que sigue, en este no, en el que sigue hacemos un punto deslizado y levantamos 2 cadenas y comenzamos así, 2 cadenas, comenzamos la misma secuencia, 4 puntos altos, lazada en el mismo punto, nuestro primer punto alto, a ver así, lazada, 2 puntos altos, bueno sería el segundo punto alto, 2 juntos, 2 juntos, vamos por el tercero, lazada, recuerden en el mismo punto, así, lazada, nuevamente lazada, punto alto, sacamos 2 puntos, así, y luego otros 2 puntos, giramos la labor y aquí en la parte de arriba, aquí del primer punto que hicimos vamos a hacer un punto bajo, regresamos la labor, nos saltamos este punto, el que sigue y en el que sigue volvemos a empezar, hacemos punto deslizado y así vamos a irnos por toda la vuelta hasta obtener 6 bolitas como esta. Al final de la vuelta vamos a tener, miren qué bonito se ve, vamos a tener 6 bolitas. Ahora vamos a hacer un cambio de color. En la primer bolita, por dentro, en la parte de adentro, como lo están observando, introducimos el ganchillo y vamos a hacer un cambio de color, así. Y hacemos un punto bajo, de esta forma, que no se le suelte como a mí. Bueno, así tenemos nuestro primer punto bajo. Aquí en medio de las bolitas, vamos a sacar otro punto bajo. Si se acuerdan, estuvimos dejando un punto sin hacer en medio de la bolita siguiente, otro punto bajo y así. En medio, aquí en donde nos saltamos sin tejer, sacamos otro punto y así nos vamos a ir por toda la vuelta hasta obtener 12 puntos bajos en color amarillo. Así es como nos va a quedar cuando hayamos sacado los 12 puntos. Esta vuelta corresponde a la vuelta 15 y hasta la vuelta 22 haremos un punto en cada punto. Finalizaremos con un punto deslizado, dejamos hebra larga para coser más tarde y haremos otro igual. Lo que haremos ahora son las botitas. Lo que vamos a hacer es con el color blanco hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta un aumento en cada punto para obtener 12 puntos. Y en la tercera vuelta lo que vamos a hacer un punto, un aumento, así en toda la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en los bracitos. Espérenme un segundo. Comenzaremos haciendo un punto deslizado, así sin que se les suelte. Punto deslizado, levantamos con 2 cadenas, 1 y 2,
y dentro del mismo punto vamos a hacer 4 puntos altos como lo hicimos en los bracitos. Primero 2 y luego 2. Una vez más, un punto alto, primero 2 y luego 2. Otra vez, ya saben, tienen que ser todas dentro del mismo punto. Lazada, introducimos, sacamos, 2 juntos y 2 juntos. Última vez, lazada, mismo punto, sacamos, 2 juntos y luego otros 2 juntos. Vamos a girar nuestra labor y en el primer punto que sacamos, en la parte de arriba de ese primer punto que sacamos, vamos a hacer un punto bajo. Así. Regresamos la labor, nos saltamos un punto. En el que sigue haremos un punto deslizado. Y comenzamos otra vez nuestra secuencia, bueno, 2 cadenas y comenzamos nuestra secuencia. Tenemos que hacer 9 bolitas como esta. Al finalizar la vuelta vamos a tener 9 bolitas como esta. Al finalizar, lo último que vamos a hacer al finalizar esta vuelta es en medio de estos 2 puntos haremos un punto deslizado. Ya saben, así. Y lo siguiente que haremos es esto. Vamos a sacar 18 puntos bajos alrededor aquí. Así como lo hicimos en el bracito. Así. En medio de la primer bolita introducimos nuestro ganchillo y hacemos un punto bajo. Entre las 2 bolitas, en medio, en el punto que quedamos sin hacer, vamos a sacar otro medio punto. Otra vez, en medio de nuestra bolita sacaremos un punto bajo y en medio, en el punto que se quedó sin hacer, sacaremos otro punto bajo, así hasta obtener 18 puntos bajos. Una vez que obtuvimos nuestros 18 puntos bajos, como se pueden ver aquí muy claramente, vamos a comenzar otra vez lo mismo que ya hicimos antes. Punto deslizado, levantamos 2 cadenas, 1, 2 y vamos a hacer la misma secuencia. Otros 4, haremos 4 puntos altos dentro del mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Así, este es el cuarto. Ya sabemos lo que sigue. Giramos la labor. En la parte de arriba del primer punto sacaremos un punto bajo. Así. Regresamos la labor. En el siguiente no hacemos nada hasta el siguiente. Volvemos a empezar con punto deslizado. 2 cadenas y lo mismo hasta obtener 9 bolitas nuevamente. Ahora, como lo hicimos anteriormente, vamos a sacar 18 puntos bajos. Haremos otras 9 bolitas como estas. Al finalizar esas 9 bolitas, sacaremos otros 18 puntos bajos y terminamos con punto deslizado y hacemos 2 botitas. Así es como nos deben de quedar las 2 botitas. Más adelante las vamos a coser y continuamos. Lo que haremos ahora es el baberito. Vamos a hacer un nudo como lo pueden ver en este momento y así. Dentro de este nudo vamos a levantar 32 cadenas. Así, 1, 2, así, así hasta terminar con 32 cadenas. Nos vamos a saltar las 2 últimas cadenas que hicimos. En esta no, en esta no y en esta vamos a hacer lo siguiente. A ver, así. No. Bueno, a ver, nos regresamos. Enganchamos y vamos a hacer un medio punto alto, así, los 3 juntos. Ahora un punto alto, enganchamos, sacamos 2, primero 2 y luego 2. Ahora un punto alto doble. Enredamos 2 veces, sacamos y
2 juntos, 2 juntos, 2 juntos, así. Lazada, sacamos de esta manera y ahora hacemos un punto alto y ahora haremos un medio punto alto, así, los 3 juntos. Espero que no haya sido complicado. Terminamos con punto deslizado y volvemos a empezar con la misma secuencia hasta terminar la vuelta. Lo que vamos a obtener es esto, son 5 motivos como este, 1, 2, 3, 4 y 5. Y para finalizar lo que vamos a hacer son 15 cadenas. 1, 2, 15 cadenas, jalamos hebra y cortamos. Lo siguiente que vamos a hacer ahora del otro lado, vamos a sacar 15 cadenas. Aquí ustedes ven cómo la saqué de la parte hasta arriba, no, va en el puntito de abajo. Allí donde ustedes van a ver que yo lo hice, pero lo van a hacer un puntito más abajo y van a sacar también 15 cadenas. Así sacamos las 15 cadenas, de esta forma jalamos y cortamos. Lo siguiente que vamos a hacer es estas hebras que nos sobran en los dos extremos, las vamos a esconder entre los puntos de esta labor para que no se vean. Así nos va a quedar el baberito y bueno, vamos a comenzar a ensamblar todo. Lo que haremos adelante es ubicar la cabeza en la parte de arriba del cuerpo, que nos quede bien ubicadita mirando hacia el frente. Con nuestra aguja lanera vamos a enganchar en un punto de la cabecita, así, cuidando, con mucho cuidado que les quede bien viendo hacia el frente, bien ubicada. Enganchamos un punto de la cabecita como lo vieron y un punto del cuerpecito, así. Vamos a continuar punto por punto. El siguiente punto de la cabecita, así, y el siguiente punto de el cuerpo, y así vamos a hacer punto por punto, cabeza y cuerpo hasta finalizar. Antes de terminar de coser la cabecita, si sienten que le hace falta relleno, ya sea en la cabeza o en el cuerpo, pues es el momento de terminar de rellenar. Ahora vamos con los bracitos. Lo que vamos a hacer con ellos es, en esta parte de arriba, vamos a hacerles unas 3, 4 puntaditas, así, para cerrar el brazo y nos sea más fácil al momento de coserlo al cuerpo. Así, 1, 2, 3, el número de puntadas que ustedes crean convenientes, 3 o 4, así. El chiste es que el bracito quede cerrado y nos facilite al momento de coserlo al cuerpo. Va a quedar así, cerradito. Recuerden al momento de rellenar su bracito, no rellenarlo hasta arriba. Esta parte de arriba, esta debe quedar más suelta de aquí hacia arriba para que no pierda su forma. Vamos a ubicar el bracito en la parte de arriba. Si quieren pueden ayudarse con alfileres para que no se les mueva. Y lo vamos a ubicar en la parte, en la última vuelta, como lo ven aquí. Vamos a enganchar en un punto nuestra hoja lanera, sacamos y un punto del brazo, así. Apretamos bien, un punto del cuerpo, espero que se vea, sacamos un punto del bracito, así, otra vez al cuerpo. A veces estas partes de ensamblarín cuando estamos iniciando son un poco engorrosas, pero son bien importantes porque son lo que le dan la vista a la muñequita.
Como ven, aquí terminamos de unir. En esta parte vamos a anudar, enganchamos así, anudamos, sacamos, apretamos muy bien y en el mismo punto que entramos salimos por cualquier punto y ahí vamos a perder la hebra. Cortamos de esta forma y bueno, así nos quedan ubicados los dos bracitos. Vamos a continuar. Ya va tomando forma nuestra linda muñequita. Bueno, ahora vamos a coser el baberito. Lo ubican en el cuellito y en esta parte frontal le pueden hacer unas puntaditas para que quede fijo. Si quieren pueden coser todo alrededor, es esa su elección, pero con que le pongan unas puntaditas aquí al frente es más que suficiente. Así va a quedar. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicar el gorro, así. Yo le puse alfileres para que no se muevan, si quieren ustedes pueden hacer lo mismo. Y vamos a empezar a coser todo alrededor desde la parte trasera. Lo que vamos a hacer al finalizar, en el último punto, anudamos de esta forma. Vamos a apretar fuerte para que no se nos vaya a descoser. Introducimos nuestra aguja en cualquier parte de la muñequita, sacamos, como lo pueden ver ahora, y de esta manera perdemos la punta con la que cosimos el gorrito, así. Y bueno, vamos avanzando, cada vez se ve más bonita. Ahora vamos a coser las botitas. Yo ya cosí una, así va quedando, así. Introducimos en el piecito la botita con la hebra larga que dejamos en nuestra botita. Vamos a hacer lo mismo. Introducimos en un punto, sacamos, así, jalamos y ahora lo metemos en un punto de la botita y así nos vamos a ir en un punto del piecito, de la piernita, y en un punto de la botita. No es necesario que lo hagan punto por punto, si quieren lo pueden hacer, pero no es necesario. Aquí sí no es necesario. Un punto, ahora un punto de la botita, así, otro punto del cuerpecito, bueno, de la pierna, así, y nos vamos hasta el final, hasta terminar de coser la botita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este paso es opcional. Si ustedes quieren dejar el gorrito como lo ven aquí, así, está bien. O si no, pueden hacer lo siguiente. Haremos un doblez así para ubicar el gorrito en la parte lateral de nuestra muñequita. Nuestra aguja lanera ya la tenemos ensartada. Así. Haremos un nudo en el extremo de esta forma. Y lo que vamos a hacer es solamente fijar el gorrito. Introducimos en cualquier punto aquí, teniendo cuidado que al final no se vaya a notar, y metemos. Por ahí se va a esconder el nudo y hacemos una puntada en el gorrito, en la parte de la cabecita, y otra en la punta, así. Unas, no sé, 3, 4 puntaditas hasta de tal manera que ustedes vean que queda bien ubicado el gorrito. Esto, como les digo, es opcional. A mí me gusta mucho cómo se ve así ubicado. Al final vamos a anudar como hacemos en todo, de esta forma. Introducimos en el mismo punto y perdemos en cualquier punto de la labor, así, y cortamos. Y como ven, no se nota y le da también una vista muy bonita el gorrito así lateralmente. Continuamos. Por último, vamos a colocar en sus mejillitas un poco de rubor, colorete, chapitas, como le digan en su localidad. Con un aplicador
tomamos un poco de rubor y aplicamos así en las mejillas. Así, la vamos ubicando una y la otra. Creo que me pasé un poquito de colorete. Así, bueno, intentaré difuminar un poco. De todas maneras, ustedes lo hacen con cuidado, quizás un tono más claro, quizás un poco más suave. Pero si ustedes notan, a pesar de que quedó un poco fuerte, le da otra vista, le da como vida a la carita de la muñequita, ¿no? Bueno, aquí intentando difuminar un poco. Bueno, creo que no será posible. De todas maneras, en el lavado, cuando ustedes lavan su muñequita, pues obviamente se les cae y lo vuelven a aplicar una vez más con el color y la cantidad que ustedes deseen. Miren, qué bella quedó la muñequita. Ese color ya le dio mucha, mucha, mucha vida. Continuamos. Pues así es como quedó terminada nuestra muñequita. Creo que quedó muy, muy bella. Espero que les guste. Por favor, mándenme fotos de sus proyectos terminados. Estoy segura que les va a quedar muy, muy bonita a ustedes también. Y bueno, recuerden que voy a tener más sorpresas para ustedes. No olviden por favor suscribirse, activen la campanita de notificaciones, dedito arriba, ayúdenme por favor con sus comentarios para mejorar el contenido de este canal y nos vemos muy muy pronto. Bye.